Bueno, vamos a conversar un poco sobre la oportunidad azarosa de encontrar hematíes compatibles para pacientes aloinmunizados. El reconocimiento, en primer lugar, de las frecuencias de los antígenos y de la frecuencia negativa de los antígenos son datos que nos acompañan, digamos, en la tarea inmunomatológica y que nos permiten tomar decisiones, como puede ser, digamos, llamar a otros centros para poder encontrar donaciones compatibles. Tenemos que en primer lugar pensar que transfundir a pacientes aloinmunizados eh, implica, digamos, en primer lugar, reconocer la existencia de estos anticuerpos por métodos validados, y esto significa tener una probabilidad de error de 1 en 20, y esto tuvo que haber sido resuelto mediante pruebas de detección de anticuerpos y también de identificación de anticuerpos. Eh, las técnicas de identificación de anticuerpos muchas veces también llevan pruebas adicionales, como podría ser la absorción halogénica, la neutralización, el uso de enzimas proteolíticas, y también eh, tienen que estar, por supuesto, validados aquellos aspectos que se asocian a rasgos serológicos de autoinmunidad, considerando también que el paciente pudo haber sido recientemente transfundido. Las pruebas de compatibilidad, al azar, la prueba mayor de compatibilidad, tiene poca sensibilidad en términos de demostrar la existencia de anticuerpos eh, que si están en baja concentración y la dosis de antígenos es la mitad por una situación homocigoto del gen que permite la expresión del antígeno en el donante, entonces podríamos tener falsos resultados negativos. Lo que puede suplir esto, la prueba de detección de anticuerpos irregulares, pero la prueba de detección de anticuerpos irregulares tampoco, digamos, está poniendo el juicio sobre toda la diversidad de antígenos potenciales generadores de anticuerpos, y en este sentido tenemos que reconocer que muchas veces vamos a requerir células adicionales de un suministro local con la identidad de antígenos presentes en la población en la cual estamos trabajando. Entonces, en primer lugar, es recomendable llevar adelante ambas pruebas, tanto detección de anticuerpos celulares como los ensayos de compatibilidad. Pero una vez identificado el idiotipo, establecer la oportunidad que tenemos de encontrar teóricamente, estadísticamente, donadores compatibles desde nuestro stock, para luego poder decidir si vamos a utilizar una técnica de fenotipización, cuál va a ser, porque vamos a tener que invertir allí recursos, y también, digamos, si consideramos que es muy escasa la oportunidad de encontrar hematíes compatibles, entonces lo que vamos a hacer es buscar el acompañamiento de algún otro centro que tenga hematíes de donantes. Los casos que vamos a presentar hoy van a ser 5 pacientes caucásicos. Esto es un dato importante porque remite cuál es la población en estudio, digamos, esto es lo más importante, que tienen producción de anticuerpos dirigidos contra dos sistemas antigénicos eritrocitarios, el sistema RH y el sistema KID. Vamos a pensar una probabilidad de que, una idea, un supuesto de que existen 30 donantes caucásicos disponibles en nuestro stock, y vamos a tener que calcular la oportunidad de conseguir 3 unidades de matriz compatibles al azar para transfundirlos. En este caso vamos a pensar que estos pacientes se llaman A, B, C, D y E, y que digamos, la notación técnica para la herencia de la expresión fenotípica de los antígenos del sistema RH dan lugar a, en el caso del sujeto A, R2R, y posee un anti-C como anticuerpo. El R1R1 es el sujeto B y posee un anti-E, el sujeto C es R1R' y posee anti-E mayúscula y anti-C pequeño, y el paciente D es R1R0, posee el E mayúscula, un anti-E mayúscula como anticuerpo y un anti-JKA. Y el último paciente, el paciente E, es un R2R2 y posee anticuerpos anti-E y anti-JKB. Como sabemos, digamos, todos estos anticuerpos que estamos mencionando aquí, el anti-C, el anti-E, el anti-C minúscula o el JK, son anticuerpos de importancia clínica, probablemente fijen complemento, mayoritariamente sean IgG, y bueno, vamos a tener que entonces encontrar hematíes, digamos, carentes de los antígenos que aquí están en cuestión.
Pensemos entonces que ya hemos descartado que se trata solamente de pacientes aloinmunizados, no tienen autoanticuerpos y esto ha sido perfectamente validado. Entonces recordemos, lo primero que tenemos que hacer es recordar la frecuencia de los fenotipos del sistema RH. Si tomamos la notación Fisher-Race o la notación Wiener, que es la que recién veíamos, vamos a notar en la última lista de la derecha la frecuencia probabilística de los donantes, ¿no es cierto? Estos datos surgen de bibliografía internacional para caucásicos, digamos, particularmente, tanto para lo que tiene que ver con la frecuencia de la presencia del antígeno C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula en sujetos que son D positivos, como la otra columna que están viendo allí, en donde los sujetos son D negativos, ¿no? Entonces ahí tenemos un R' con el 30% de la población versus, por ejemplo, un R2R pequeño con un 10%, 10,64, y ahí estamos viendo esas frecuencias. También podríamos pensar en cuál es la frecuencia de los antígenos aislados, digamos. Por ejemplo, ahí vamos a tener esta frecuencia típica del 15% de D negativos contra, digamos, el 85% de los D positivos. Y en este tipo de gráficas vamos a encontrar la frecuencia de los antígenos aisladas. Al mismo tiempo también nos vamos a preguntar cuál es la frecuencia de los antígenos del sistema KID. Podemos pensar en los caucásicos con KID A, el 77%, o el 74% con KID B. Y así vamos también a poder encontrar la forma en la que estas frecuencias se reproducen en la población, partiendo de la existencia concomitante de ambos alelos. Por ejemplo, el KID A y el KID B se presentan en el 50% de los caucásicos, el KID A con el antígeno B negativo en el 26% de ellos y el KID A negativo con el B positivo en el 23% de ellos. Estos datos de frecuencia entonces son interesantes. También en este caso utilizo el KID porque me permite explicar que muchas veces nosotros podemos tener ensayos dirigidos contra, o la búsqueda de anticuerpos dirigidos contra antígenos que presentan la posibilidad de efecto de dosis. ¿Esto qué significa? Bueno, que si el sujeto portador del gen no es homocigota, entonces lo que para ese gen, lo que vamos a tener como expresión fenotípica va a ser la mitad de la cantidad de copias por célula del antígeno. Y esto probablemente pueda ocasionar que anticuerpos de bajo título, de baja concentración, den resultados falsos negativos en un ensayo de compatibilidad. Por eso es importante, digamos, por ejemplo, en este caso en particular, sí o sí llevar adelante pruebas de tipificación de los hematíes antes de utilizar esos donantes, digamos, como posibles unidades para transfundir. Ya dijimos la importancia del KID, digamos, y aquí están viendo entonces un ejemplo de un JKA homocigota, como se encuentran los antígenos distribuidos en la totalidad de la célula, y como vemos como en el caso de un heterocigota se ve menos cantidad, en el caso de un homocigota JKB se ve la cantidad total de doble dosis que requiere el JKB en el caso de que sea homocigota para el gen. En todo caso, digamos, las pruebas de aglutinación o las pruebas que revelan, digamos, podrían presentar efectos de dosis manifiestos en la potencia de reacción, como podría ser que 3 cruces me den en el caso de que tenga doble dosis y una cruz me dé la reacción en el caso de que tenga simple dosis. Muy bien, vamos a pensar entonces en estos pacientes nuevamente y vamos a ir analizando uno por uno. Si tenemos al paciente A, el paciente A, recordemos, es un R2R y posee una anti-C mayúscula. Entonces, ¿cómo sería la notación Fisher-Race? D mayúscula, C minúscula, E mayúscula, y del otro haplotipo, todo pequeño, digamos, DCE, todo pequeño. Muy bien, podríamos preguntarnos cuál es la frecuencia en caucásicos del R2R, es 11%. Si tuviéramos la política de evitar la aloinmunización hacia otro antígeno, podría ser que
busquemos donantes que tengan exactamente la misma tipicidad. Pero no estamos pensando en esto ahora, estamos pensando en cómo evitar que ese anti-C mayúscula que tiene el paciente reaccione contra hematíes que porta el C mayúscula. Por lo tanto, no estamos pensando en una estrategia de prevención de la aloinmunización, sino de evitar una reacción transfusional ante el anti-C mayúscula. En este caso, ¿qué debo hacer? Busco donantes con hematíes que sean D positivos, porque no voy a utilizar un stock de D negativos. Esto sería también imprudente, puesto que podría necesitarse más adelante para otro paciente. Pero sí que sean carentes del antígeno C mayúscula, que es el que va a estar ocasionando la dificultad. Si existen 30 donantes, dijimos en nuestro stock, ¿cuántos son D positivos? El 85%. Entonces, utilizando una regla de 3, voy a suponer que 25 donantes son D positivos y 5 no lo son. Después voy a mostrarles entonces el cálculo. Si existen 25 donantes positivos, ¿cuántos son C negativos, que son los que voy a requerir? Si su frecuencia en caucásicos es del 68%, y esto lo vimos en la tabla anterior, los C negativos son el 32%, digamos, el 32%, ¿no es cierto? Los que no son, digamos, C grande positivo son C grande negativo. Muy bien, entonces ese 32% en 25 donantes nos da 8 donantes como posibles al azar, digamos, que no tengan el C mayúscula y por lo tanto, digamos, este sería el recurso que voy a poder emplear para transfundir. Ahí tenemos los cálculos, decíamos 30 donantes es el 100%, cuál es la cantidad de donantes que corresponde al 85%, que son portadores del antígeno D. 30 por 85 dividido 100, 25 donadores son aquellos que tienen el antígeno D. De esos 25, que ahora corresponden al 100%, el 32% no tienen el antígeno C mayúscula. Y eso corresponde a 8 donantes. Como se requerían 3 y pudimos conseguir 8, entonces la respuesta es... Vamos al caso B. Aquí es un R1 y posee un anti-E mayúscula. Bien, ¿cómo sería la notación en Fisher-Race? D mayúscula, C mayúscula, E pequeño, D mayúscula, C mayúscula, E pequeño. Porque el R1 repite en ambos haplotipos esta configuración. En este caso posee una anti-E mayúscula. Entonces, ¿qué porcentaje de la población posee los mismos antígenos? O sea que son R1, el 16%. Si tuviéramos la política de poder evitar que se inmunizara cualquier otro tipo de antígeno, utilizaríamos exactamente el mismo fenotipo. Pero lo que vamos a hacer ahora, en lugar de estar pensando en la prevención de una aloinmunización, estamos pensando en evitar una reacción transfusional ante el anti-E mayúscula. Por lo tanto, vamos a evitar transfundirle E mayúscula. Entonces, tomo los donantes con hematíes D positivos, esto ya lo dijimos, pero carentes del antígeno E. En ese sentido, ¿cuál era la frecuencia de los D positivos? 85%. Ya lo dijimos, nos quedamos con 25 donantes que son D positivos. ¿Cuántos son, digamos, E negativos? Si la frecuencia es del 29%, los E negativos son 71%. Ahí ven que hay un error ahí para corregir, ¿no? Porque hay algo ahí que está... Vamos a ver si consigo acá mostrarles. Aquí tengo, acá hay un errorcito. Acá ponemos E. ¿Cuántos son E negativos? Si su frecuencia en caucásicos es del 29%, los E negativos son del 71%. Muy bien. El 71% de 25 donadores resulta, por regla de 3, 18 donadores. O sea que claramente la respuesta es sí, puedo, digamos, trabajar. En este caso, al azar encuentro donantes compatibles. No repetimos el primer cálculo, que ya lo conocemos, pero sí colocamos 25 donantes, es el 100%, 71 de ellos no tiene el antígeno E, por lo tanto 18 donantes puedo utilizar de esos 25 al azar, probablemente encuentre 18 donantes para poder transfundir. Muy bien. Vamos al paciente C. Acá tenemos un R1R' y posee dos anticuerpos, el anti-E y el anti-C pequeño.
¿Cómo sería su notación Fisher-Race? D mayúscula, C mayúscula, E minúscula, barra, D minúscula, C mayúscula, E minúscula. Es decir, tengo un R1 y luego voy a tener el 1, por eso tengo el C mayúscula, pero tengo pequeña la notación de E pequeño y el D minúscula porque es R pequeña y una prima. ¿Cuál es la frecuencia en la población caucásica? 0.8%, o sea, muy baja. Si tuviéramos que evitar la inmunización transfundiéndole exactamente lo que el paciente tiene, digamos, sería bastante complicado. Sin embargo, lo que tengo que hacer es buscar donantes compatibles. Entonces, ¿cuáles son los D positivos que carecen del antígeno E mayúscula y del C minúscula? Bien, existen 30 donantes en el stock. ¿Cuántos son D positivos? 85%, por lo tanto 25, eso ya lo calculamos antes. Si existen 25, ¿cuántos son C pequeño y E mayúscula negativos? Según la frecuencia de caucásicos que antes vimos en la tabla, los E negativos, y ya lo dijimos en el anterior caso, es el 71%. ¿Y los C negativos de cuánto es? Del 20%, es decir, un 80% son C chicos positivos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de E negativo sobre 71? 18 donantes. Ahora tenemos 18 donantes que son D positivos y que son E negativos. El 20% de estos se suponen van a ser C pequeño negativos. Y eso es 3.8 donantes supuestamente compatibles. Es decir, aquí otra vez volvimos a conseguir al azar al menos una probabilidad de hallar hematíes compatibles porque se requerían 3 unidades y hemos conseguido superar ese valor. El paciente D tenemos que es R1R0 y posee el anti-E mayúscula y el anti-JK. ¿Cómo es su notación? D mayúscula, C mayúscula, E pequeño, barra, repite, digamos, pero no existe, digamos, el C mayúscula porque es un R0, o sea, tiene todo pequeño, C chico y E chico. A su vez tiene un anti-E y tiene un JK. ¿Cuál es el porcentaje de la población? 1.6%. Bueno, pero a su vez tendríamos que encontrar donantes que fueran JK negativos. Y esto teníamos el dato en la tabla anterior y nos da un 23% de que son JK negativos. ¿Qué tengo que hacer? Buscar donantes de positivos que sean carentes del antígeno E mayúscula y también que sean carentes de JK. Existen 30 donantes, dijimos antes, 85% son los D positivos, por lo tanto me quedan 25 donantes que voy a poder emplear. Y tenemos que los E negativos son el 71% de los donantes, pero JK negativo el 23% de los donantes. En este caso, aplicamos una regla de probabilidad para eventos que son independientes. ¿Por qué? Porque los genes que producen la probabilidad de que se exprese, digamos, un antígeno u otro son independientes. O sea, acá estamos hablando de dos sistemas, el sistema KID y el sistema RH. Son genes independientes. Por lo tanto, las probabilidades de que estos eventos ocurran juntos se multiplican. Y aquí tenemos entonces 71 por 23 dividido 100, o también lo puedo utilizar como un índice, 0,71 por 0,23. Si existen 25 donantes y nos da que es el 16%, o sea, 71 por 23 dividido 100 da 16, eso quiere decir que el 16% de 25 donantes es 4, para lo cual ahí tienen nuevamente el cálculo que ya es lo que venimos haciendo y ya están familiarizados. Ahora tenemos al paciente E. Tenemos un R2R2 que posee una anti-E minúscula y un JKB. Muy bien, ¿cómo es la notación? D mayúscula, porque es una R mayúscula, C minúscula, E mayúscula, porque está el 2. Y se repite del otro lado del haplotipo igual. Posee una anti-E minúscula y también un JKB. Muy bien. ¿Qué porcentaje de la población caucásica posee el mismo antígeno para el tema de RH? 1.96. Pero a su vez tienen que ser JKB negativos, o sea, 26%. ¿Qué debo hacer? Buscar entonces de los donantes positivos, otra vez tengo el 85%, 25 donantes de los de 30 son D positivos. Ahora, digamos, ¿cuáles son donantes E negativos? El 2% de los donantes, es decir que hay un 98% de donantes que son E positivos, por lo tanto el 2% son E negativos.
¿Y cuáles son JKB negativos? 26%. ¿Qué regla vamos a aplicar estadística? La de eventos independientes. La concurrencia de eventos independientes surge de la multiplicación de las frecuencias. Entonces 2 por 26 o 0,2 por 0,26. Si digo 2 por 26 lo divido por 100 me da 0,52%. Es decir, si tenía 25 donantes, el 0,52% es 0,13 donantes compatibles, es decir, menos de un donador. Por lo tanto, no encontraré al azar unidades compatibles para este caso. Allí tienen otra vez los cálculos para poder realizarlos. Perfecto. Otras frecuencias para tener en consideración. DAFI A, DAFI B. 66% versus 83%. Kel, chelano. 91% en caucásicos, chelano positivo. Kel positivo, chelano negativo 0,2 en caucásicos. Kel chelano al mismo tiempo 8,8%. Por lo tanto, el chelano está tremendamente representado. 91% más 8,8%. KPA negativo B positivo 97%, JSA negativo B positivo en el 100%. MNSS aislado 78, 72, 55, 89, pero la conjunción del MNSS pequeño 22% de caucásicos, MNSS todo positivo 24% en caucásicos. Fíjense que la proporción entre negros y caucásicos cambia, por lo tanto es importante conocer el origen étnico del paciente. M negativo, N positivo, S negativo y S positivo 15%. M positivo, N negativo, S positivo y S positivo 14% en caucásicos, siempre estoy hablando. M positivo, NS negativo y S pequeño positivo 8%, y la menor población lo encontramos con M negativo, N positivo, S positivo y S positivo pequeño, o igual proporción en los M positivos, N negativos, S mayúscula positivos y S minúscula también positivos. Los fenotipos menos comunes entonces son el M positivo, N positivo, S positivo y S pequeño negativo, ocurre en 4% de los caucásicos. Diego A, Diego B, se encuentran principalmente en población de ascendencia mongol, pero tenemos un 36% de los indios sudamericanos con Diego A positivo, de allí que también encontremos su participación en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y los Diego B se encuentran universalmente en la mayor parte de la población. Entonces el Diego A negativo, B positivo, en más del 99% de los caucásicos y negros y en más del 90% de los asiáticos. Con ambos alelos A y B positivos lo encontramos en poblaciones muy escasas caucásicas. Finalmente entonces, y para cerrar, lo primero y principal, las pruebas de compatibilidad deben ser acompañadas de pruebas de detección de anticuerpos irregulares. Ya explicamos los motivos de por qué esto es así. No es posible asegurar la compatibilidad paciente-donante con técnicas aisladas de detección de anticuerpos irregulares. Dijimos que podía darse un efecto de dosis con falsos resultados negativos. Es importante tener datos actualizados de frecuencias negativas de los antígenos, sobre todo cuando vamos a trabajar con pacientes aloinmunizados, donde podríamos requerir esto con una demanda inexorable, ¿no es cierto? Y antes de decidir poner esta demanda por sí o por no, si podemos cumplir o no como servicio de hemoterapia, es recomendable entonces conocer si es posible o no hallar donantes compatibles. Por supuesto, desde el punto de vista sanitario, sería aconsejable poseer una estrategia federal de integración de una base de datos con donantes fenotipados que sean donantes a su vez altruistas, solidarios, repetidos y como ya conocemos. Bueno, muchas gracias.